Sesión 8. La Iglesia de Dios Todopoderoso es fundada y pastoreada personalmente por Dios. En la era de la gracia, el Señor Jesús prometió a sus seguidores: «Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros». Así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En los últimos días, conforme a su propia promesa y profecía, Dios se ha hecho carne una vez más y ha descendido en el oriente del mundo, en China, para hacer la obra de juicio, castigo, conquista y salvación por medio de la palabra, sobre el fundamento de la obra de redención del Señor Jesús. Esto cumple con las profecías bíblicas: que el juicio comience por la casa de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La obra de Dios de los últimos días ha terminado la era de la gracia y ha dado paso a la era del reino. A medida que el Evangelio del Reino de Dios Todopoderoso se difundía rápidamente en China continental, surgió la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿Quieres saber cómo surgió la Iglesia de Dios Todopoderoso? ¿Quieres ver los resultados que la Iglesia de Dios Todopoderoso ha logrado bajo la guía de Dios? ¿Quieres saber cómo el reino de Dios ya ha descendido a la tierra? ¿Cuáles son las diferencias entre la vida de iglesia en la Iglesia de Dios Todopoderoso y las reuniones en los lugares religiosos? ¿Cuáles son las consecuencias de creer en Dios, pero verse impedido por otros para seguir la nueva obra de Dios? Al comprender los hechos y los logros de la obra de Dios, esperamos que esto pueda resolver algunas de las dudas en tu corazón y ayudarte a estar aún más seguro de que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado. El origen y el desarrollo de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Una auténtica iglesia se forma debido a la aparición de Dios, a su obra y a su expresión de la verdad para salvar a la humanidad. Se produce cuando las personas oyen la voz de Dios, se encomiendan a Él y se someten a su obra. Eso es una auténtica iglesia. La organización y el establecimiento de una iglesia no corren a cargo de los humanos, sino que Dios se encarga personalmente de disponerla, guiarla y pastorearla. La iglesia verdadera se forma debido a la aparición y la obra de Dios. Es establecida, dirigida y pastoreada personalmente por Él, no fundada por ningún apóstol o líder religioso. Una iglesia verdadera está compuesta por personas que aman la verdad y se mantienen al día con las palabras y la obra de Dios más recientes. Una iglesia verdadera cuenta con la obra del Espíritu Santo. Allí las personas pueden experimentar la obra actual de Dios y crecer tanto en la fe como en el conocimiento de Él. En cada era, Dios realiza una nueva obra, y cada vez que da un nuevo paso en ella, los creyentes se dividen en dos categorías: aquellos que aceptan y obedecen la obra actual de Dios en esa era, siguen sus huellas, forman su iglesia. Por otro lado, aquellos que se aferran obstinadamente al pasado
apegándose únicamente a la obra de Dios de la era anterior y negándose a seguir su obra más reciente, quedan reducidos a meros grupos religiosos y son descartados por la obra más nueva del Espíritu Santo. En la era de la ley, Jehová Dios promulgó la ley. Todos los que adoraban sinceramente a Jehová y se sometían a su ley, formaron la iglesia de la era de la ley. En aquel tiempo, la gente temía a Dios y no se atrevía a vulnerar la ley a la ligera. Pero hacia el final de la era de la ley, la gente se dio cuenta de que cada vez era más difícil guardar la ley, y el templo se convirtió en una cueva de ladrones. Todos se enfrentaban al peligro de ser condenados a muerte por la ley. Basado en las necesidades de la humanidad, Dios comenzó una nueva etapa de su obra. Se hizo carne como el Señor Jesús para aparecer y obrar, y proclamó: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Él realizó la obra de redención y expresó las verdades que la gente debía practicar y en las que debía entrar durante la era de la gracia. Muchos creyeron en el Señor y lo siguieron, lo que dio origen a la iglesia cristiana de aquella época. Mientras tanto, aquellos que se aferraban obstinadamente a la ley y se negaban a seguir la obra del Señor Jesús, aunque todavía leían las Escrituras y oraban en el templo, simplemente estaban observando rituales religiosos. Hacía mucho tiempo que había perdido la obra del Espíritu Santo, por lo que quedaron reducidos a meros grupos religiosos y fueron dejados muy atrás por la obra del Espíritu Santo. Aquellos que siguieron al Señor Jesús mantuvieron el paso de la obra del Espíritu Santo, salieron de estar bajo la ley y fueron guiados por el Señor Jesús a la era de la gracia. Más tarde, el Evangelio del Señor Jesús se difundió a todas las naciones y tierras, y para los últimos días ya había alcanzado los confines de la tierra. Como resultado, surgieron iglesias cristianas en todo el mundo. Esta es la iglesia de la era de la gracia. En 1991, el Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, comenzó formalmente su ministerio en China. Él expresó sucesivamente millones de palabras con las que dio inicio a la obra de juicio ante el gran trono blanco en los últimos días y dio paso a la era del reino. Debido a la aparición y a las declaraciones del Cristo de los últimos días, cada vez más personas de diversas denominaciones que anhelan y buscan la verdad han sido conquistadas y purificadas por la palabra de Dios Todopoderoso. Y en el juicio y el castigo de Dios han visto su aparición y el regreso del Redentor. Ellos reconocieron que todas estas palabras son la verdad, la voz de Dios, y que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado. Aceptaron con entusiasmo a Dios Todopoderoso y así fue como surgió la Iglesia de Dios Todopoderoso. La Iglesia de Dios Todopoderoso es la Iglesia de Dios en la era del reino. Debido al cambio de la obra del Espíritu Santo, diversas denominaciones perdieron su obra y quedaron desoladas. Toda la gente se vio obligada a buscar el camino verdadero, lo que cumple precisamente con la profecía bíblica. He aquí, vienen días, dijo Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra,
no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Entonces, ¿qué clase de iglesia es la iglesia de Dios Todopoderoso? La iglesia de Dios Todopoderoso surgió por la aparición y la obra de Dios Todopoderoso, el Señor Jesús que ha regresado, el Cristo de los últimos días, y también bajo su justo juicio y castigo. La iglesia está compuesta por todos aquellos que aceptan verdaderamente la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días y que son conquistados y salvados por su palabra. Fue fundada enteramente por Dios Todopoderoso en persona y es dirigida y pastoreada personalmente por Él. De ninguna manera fue establecida por un hombre. Este es un hecho reconocido por todo el pueblo escogido de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Así como en la era de la gracia, las iglesias no fueron establecidas por los apóstoles, sino que fueron el producto de la obra del Señor Jesús y fundadas por Él mismo. Aquellos que son usados por Dios solo cooperan con su obra y no pueden hacerla en su lugar. De la misma manera, la Iglesia de Dios Todopoderoso en los últimos días no ha sido establecida por el hombre usado por Dios, sino que es el producto de la obra de Dios Todopoderoso. Debido a la aparición y la obra del Dios encarnado, muchos verdaderos creyentes en el Señor de todas las denominaciones religiosas finalmente han escuchado la voz de Dios. Han visto que el Señor Jesús ya ha venido y ha realizado la obra de juicio en los últimos días, y todos han confirmado que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado. Como resultado, han aceptado su obra de los últimos días. Por lo tanto, el pueblo escogido de Dios cree y sigue a nadie más que a Dios Todopoderoso y acepta y obedece sus palabras y su obra. Este es un hecho que nadie puede negar. Es precisamente porque las palabras expresadas por Dios Todopoderoso revelan los misterios del plan de gestión de Dios para salvar a la humanidad, que el pueblo escogido de Dios, a través de lo que revelan sus palabras, llega a entender que Dios tiene un nuevo nombre en cada era, que su nuevo nombre simboliza que Él está haciendo una nueva obra y que además está poniendo fin a una vieja era y dando paso a una nueva. Dios usa los nombres para cambiar la era y para representar su obra de esa era. En la era de la ley, Él usó el nombre de Jehová para promulgar leyes y mandamientos y para guiar la vida de la humanidad en la tierra. En la era de la gracia, usó el nombre de Jesús para hacer la obra de redención de la humanidad. Con la llegada de la era del reino, Él ha usado el nombre de Dios Todopoderoso para llevar a cabo la obra de juicio que comienza por la casa de Dios, para purificar al hombre, cambiarlo y salvarlo. El nuevo nombre de Dios no es algo que el hombre le ponga arbitrariamente, sino que lo tomó Dios mismo debido a las necesidades de su obra. Fue profetizado hace mucho tiempo en el libro del Apocalipsis. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir,
el Todopoderoso. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El nombre de Dios Todopoderoso en la era del reino cumple por completo las profecías del libro del Apocalipsis. Dios es todopoderoso. Él creó todas las cosas y gobierna sobre ellas. Y Él es el primero y el último. Es de lo más apropiado que lo llamemos Dios Todopoderoso. Desde entonces, la gente ha llamado al Dios encarnado Dios Todopoderoso, y de allí el nombre de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Algunas personas podrían preguntar: ¿a qué denominación pertenece la Iglesia de Dios Todopoderoso? En realidad, la Iglesia de Dios Todopoderoso no pertenece a ninguna denominación, ni está limitada a ningún país o región. En los últimos días, Dios se hizo carne y apareció y obró primero en China. Por lo tanto, un grupo de hermanos y hermanas en China fueron los primeros en recibir el regreso del Señor. Sin embargo, esta obra y salvación no son solo para los chinos, sino para toda la humanidad. Entre las diversas denominaciones y naciones están las ovejas de Dios y las personas que Él se propone salvar. Cuando escuchan la voz de Dios en los últimos días y reconocen que el Señor Jesús ha regresado, vienen ante el trono de Dios Todopoderoso. Hoy, a medida que la obra de Dios de los últimos días se difunde a todas las naciones, la Iglesia de Dios Todopoderoso también se está estableciendo rápidamente en todo el mundo, tal como la Biblia profetizó. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Y acontecerá en los últimos días que la montaña de la casa de Jehová será establecida en lo alto de las montañas, y será exaltada sobre los collados, y todas las naciones irán a ella. Eso también cumple con las palabras de Dios Todopoderoso. Estas personas se han congregado procedentes de todo el mundo. Son personas de todas partes del mundo que hablan diferentes idiomas y tienen distintos colores de piel. Pero el significado de su existencia es el mismo. Todas ellas tienen un corazón amante de Dios, dan el mismo testimonio y tienen la misma determinación y el mismo deseo. Quienes aman a Dios pueden caminar libremente por todo el mundo, y quienes dan testimonio de Dios pueden viajar por el universo. Dios los ama y bendice, y vivirán por siempre en su luz. Desde 1991 hasta ahora, Dios ha estado llevando a cabo su obra en la tierra por más de 30 años. En este lapso de tiempo relativamente corto, Él ha expresado más de 10 millones de palabras de la verdad. Además de expresar la verdad en su máxima expresión, Dios Todopoderoso también ha hecho grandes cosas en la tierra. Entonces, ¿qué logros ha alcanzado Dios Todopoderoso a través de sus palabras? Dios ya ha hecho un grupo de vencedores en China. En muchos lugares, Dios ha profetizado que Él va a ganar a un grupo de vencedores en la tierra de Sinim.
Es en la parte oriental del mundo donde se ha de ganar a los vencedores. Así, el lugar donde Dios pone sus pies en su segunda encarnación es sin lugar a duda la tierra de Sinim, el lugar exacto donde descansa enrollado el gran dragón rojo. Allí ganará Dios a los descendientes del gran dragón rojo para que quede totalmente derrotado y avergonzado. Dios va a despertar a estas personas tan cargadas de sufrimiento, las activará por completo hasta que estén completamente despiertas y para que salgan de la niebla y rechacen al gran dragón rojo. Despertarán de su sueño, reconocerán la sustancia del gran dragón rojo, se volverán capaces de entregar su corazón por entero a Dios. Se levantarán de la opresión de las fuerzas de la oscuridad, se pondrán de pie en el oriente del mundo y se convertirán en la prueba de la victoria de Dios. Solo de esta manera ganará Dios la gloria. En el libro del Apocalipsis se profetizó repetidamente que Dios haría un grupo de vencedores en los últimos días, quienes saldrían de la gran tribulación. Por lo tanto, en los últimos días, Dios Todopoderoso se ha hecho carne en el oriente del mundo, en China, un país que es el que más se resiste a Dios. Desde que Dios Todopoderoso comenzó su obra en China en 1991, la obra de Dios ha enfrentado la condena y la resistencia de este mundo oscuro y malvado, y ha soportado muchas dificultades. El pueblo escogido de Dios en la Iglesia de Dios Todopoderoso ha enfrentado arrestos y persecución por parte del régimen ateo chino y la oposición y condena de las fuerzas anticristo en el mundo religioso. A pesar de las desenfrenadas fuerzas de Satanás y sus esfuerzos conjuntos para resistirse a la obra de Dios, todos sus intentos han sido en vano. Según estadísticas incompletas, entre 2012 y 2024, 293 hermanos y hermanas fueron arrestados, perseguidos, martirizados por el Partido Comunista Chino. Cerca de 480,000 personas fueron arrestadas. Decenas de miles se vieron forzados a huir al extranjero. Entre los arrestados, innumerables hermanos y hermanas soportaron torturas, lo que resultó en discapacidades o secuelas de salud permanentes. A pesar de esto, no negaron el nombre de Dios ni lo traicionaron. Después de ser liberados de prisión, continuaron haciendo sus deberes, difundiendo el Evangelio y dando testimonio de Dios en diversos lugares. En poco más de una década, el Evangelio del Reino se ha difundido por toda China continental. Las palabras de Dios Todopoderoso y su nombre han llegado a ser ampliamente reconocidos y millones de personas han venido bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Dentro de las diversas denominaciones en toda China continental, todos los que persiguen la verdad y sinceramente buscan a Dios han regresado ante Dios Todopoderoso. Han sido despertados y conquistados por las verdades que Él ha expresado y han experimentado el juicio y castigo de sus palabras, purificando parte de su carácter corrupto y desarrollando lentamente un corazón que teme, obedece y ama a Dios. Ellos son un grupo de vencedores hechos por Dios Todopoderoso en China, un grupo de personas que son del mismo sentir que Dios, que difunden incansablemente el Evangelio del Reino.
El pueblo escogido de la Iglesia de Dios Todopoderoso es precisamente el grupo de vencedores hechos por Dios en China. Ellos, de manera voluntaria y de todo corazón, abandonan todo para dedicar su mente y cuerpo a la expansión del Evangelio del Reino de Dios. Muchos hermanos y hermanas han renunciado a matrimonios, estudios, familias e incluso a carreras prometedoras. Hay muchísimos hermanos y hermanas que voluntariamente renuncian a sus familias y trabajos para dedicarse por completo a Dios. Incluso muchos jóvenes se han unido a las filas para difundir el Evangelio del Reino y cumplir con sus deberes. No tienen quejas ni remordimientos y dedican su juventud, los mejores años de sus vidas y su vida entera a Dios. Procuran cumplir con las responsabilidades de seres creados para satisfacer al Creador y vivir una vida con sentido. Estos hechos cumplen precisamente con las profecías del libro del Apocalipsis. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aunque la Iglesia de Dios Todopoderoso enfrenta la persecución y exclusión más severas en diversos círculos y sectores religiosos de todo el mundo, en comparación con cualquier denominación del mundo religioso, la Iglesia de Dios Todopoderoso tiene el mayor número de personas que se entregan en cuerpo y mente a Dios. Estas personas no ganan ni un centavo, pero están dispuestas a sacrificar sus vidas para dedicar su juventud y todo a Dios. Aparte de Dios mismo, ¿quién más puede reunir a un número tan grande de personas dispuestas a renunciar a todo y a dedicarse de todo corazón a Dios? Si no fuera por las palabras de Dios y su obra, ¿quién más podría perfeccionar a tal grupo de vencedores? Si la Iglesia no fuera dirigida por Dios mismo, ¿quién más podría lograr hechos tan grandes? Nadie. Solo Dios mismo podría llevar a cabo una obra tan grande. Los logros bajo la guía de Dios Todopoderoso, bajo el riego y el pastoreo personales de Dios Todopoderoso, el pueblo escogido de Dios ha comenzado a dar testimonio de Él a través de sus propias historias, experiencias y lo que han ganado. Algunas de estas se han convertido en películas, otras en himnos y así sucesivamente. La Iglesia de Dios Todopoderoso produce continuamente obras que dan testimonio de Dios, con nuevos videos que se publican en línea cada día. Hasta ahora, la Iglesia de Dios Todopoderoso ha producido de forma independiente más de 7,000 videos entre películas, actuaciones corales, danzas, recitales y programas de variedades. Hoy en día hay casi 3,000 recitales de las palabras de Dios Todopoderoso. La Iglesia ha producido cerca de 200 películas. Se han realizado miles de videos de testimonios vivenciales del pueblo escogido de Dios. Hasta la fecha, hay más de 2,000 himnos y actuaciones corales realizados por el pueblo escogido de Dios. Estos himnos se presentan en diversas formas, incluyendo a capela, solos, dúos y grandes actuaciones corales. También hay más de 1,800 videos de los miembros del pueblo escogido de Dios cantando y danzando.
Los videos muestran diversas formas de danzas, incluyendo danza india, tap y danza folclórica. Al observar su aspecto enérgico, es evidente que han encontrado la libertad y la liberación espiritual en las palabras de Dios. Ellos celebran y alaban a Dios de diversas maneras, experimentando la alegría que se encuentran en la tierra de Canaán. Estos videos están disponibles en múltiples idiomas, incluyendo chino, inglés, español, portugués, ruso, árabe, hindi, francés, italiano, alemán, filipino, coreano, japonés, vietnamita y más de otros 40 idiomas. A través de estos hechos, queda claro que la Iglesia de Dios Todopoderoso es la iglesia que Él personalmente pastorea, dirige y en la que obra. La mayoría de los hermanos y hermanas no han recibido formación profesional en cine, música o danza. Es solo gracias a la guía de Dios que se han logrado tales resultados. ¿No es esta precisamente la omnipotencia de Dios? Donde quiera que estén las huellas de Dios, allí está la obra del Espíritu Santo y sin duda prosperará. La Iglesia de Dios Todopoderoso es la Iglesia de Filadelfia profetizada en el libro del Apocalipsis. Es solo en la Iglesia de Dios Todopoderoso donde Dios pastorea y guía personalmente a su pueblo, proveyendo un suministro continuo de sus palabras. Solo los creyentes de la Iglesia de Dios Todopoderoso demuestran tal unidad y armonía, renunciando voluntariamente a todo para dar testimonio de Dios. ¿Qué demuestran estos logros? La gran obra de Dios se ha completado. El reino de Dios ha aparecido en la tierra. La expansión del Evangelio del Reino. Las verdades expresadas por Dios Todopoderoso como una luz resplandeciente se han difundido rápidamente de oriente a occidente, causando sensación en todo el mundo. Personas con diferentes antecedentes religiosos que aman la verdad, después de reconocer que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y la voz de Dios, aceptaron con entusiasmo a Dios Todopoderoso, regresando ante su trono. Esto cumple con las palabras del Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. A partir de 1995, el pueblo escogido de Dios de la Iglesia de Dios Todopoderoso comenzó a difundir el Evangelio del Reino en los últimos días. En solo 10 años, millones de personas en China aceptaron la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Desde 2012, en poco más de 10 años, la Iglesia de Dios Todopoderoso ha estado surgiendo rápidamente en todo el mundo. El pueblo escogido de Dios ha difundido su evangelio a más de 100 países en Asia, Europa, las Américas, África y Oceanía. El evangelio del reino se está difundiendo a cada segundo de cada día, con personas de todas las naciones que investigan y aceptan la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. En diversos países, el pueblo escogido de la Iglesia de Dios Todopoderoso se sumerge a diario en las palabras actuales de Dios. Con cada lectura, sus corazones se vuelven más claros. Nutridos y guiados por las palabras de Dios, entendieron muchas verdades y crecieron en fe. En diferentes países,
muchos hermanos y hermanas nuevos que han aceptado recientemente la obra de Dios de los últimos días, también se están uniendo al esfuerzo de compartir el Evangelio del Reino. Hacen todo lo posible por expandir el Evangelio del Reino de Dios y dar testimonio del nombre de Dios Todopoderoso en su propio país y entre su propia gente. Bajo la guía del Espíritu Santo, cada día más y más creyentes sinceros en Dios están aceptando su Evangelio de los últimos días. La difusión y expansión del Evangelio del Reino es imparable, como una poderosa ola. Las palabras de Dios guiarán a toda la humanidad y lo llevarán todo a cabo. Y todos los que creen sinceramente en Dios y buscan el camino verdadero, sin duda regresarán a Él, sometiéndose obedientemente ante su trono. Toda la raza humana llegará a saber que Dios ha venido, que Dios ha aparecido. El nombre de Dios será proclamado hasta los confines de la tierra y se honrará su grandeza entre toda la humanidad. En tan solo 30 años, el Evangelio del Reino de Dios Todopoderoso se ha difundido por todo el mundo con la velocidad de un relámpago, cumpliendo la profecía del Señor Jesús. Así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Aparte de Dios mismo, ¿quién más podría lograr esto? Esta es una prueba irrefutable de la obra del Espíritu Santo que confirma plenamente que Dios Todopoderoso es en verdad el regreso del Señor Jesús. Nadie puede negarlo. Dios ha hecho grandes obras entre los hombres. El reino de Cristo ha descendido a la tierra. La Iglesia de Dios Todopoderoso es el reino de Cristo. Dios Todopoderoso ha dado paso a la era del reino y ha puesto fin a la era de la gracia. Él ya ha hecho un grupo de vencedores antes de los grandes desastres. Esto es prueba suficiente de que Dios Todopoderoso ya ha establecido su reino. El reino de Cristo ya ha aparecido y la gran obra de Dios se ha completado. Esto cumple precisamente con las profecías de la Biblia. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. En los días de estos reyes se refiere a los últimos días, es decir, cuando el viejo mundo actual aún no ha sido destruido y los reyes de todas las naciones todavía están en el poder. El Dios del cielo levantará un reino. Se refiere a que Dios se hace carne en la tierra para llevar a cabo la obra de juicio y purificación, y a través de esta obra, Él establece su reino. Habiendo sido purificados, salvados y perfeccionados por Cristo, un grupo de personas ha ganado la verdad como su vida, y Satanás y los espíritus malignos ya no pueden corromperlos. Por lo tanto, este reino jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Aquellos que son purificados y perfeccionados son los ciudadanos del reino de Dios,
y el conjunto de estas personas es el reino de Cristo. Por consiguiente, la Iglesia de Dios Todopoderoso es la precursora del reino de Cristo. Leamos algunos pasajes de las palabras de Dios Todopoderoso. El reino se está expandiendo entre la especie humana. Se está formando entre la especie humana y se está erigiendo entre la especie humana. No hay fuerza alguna que pueda destruir mi reino. Ahora estoy caminando entre mi pueblo y vivo entre ellos. Hoy en día, quienes tengan un amor genuino hacia mí son bendecidos. Bienaventurados quienes se someten a mí, pues ellos permanecerán en mi reino. Bienaventurados quienes me conocen, pues ellos ejercerán poder en mi reino. Bienaventurados quienes me buscan, pues ellos con seguridad escaparán de las ataduras de Satanás y disfrutarán de mis bendiciones. Bienaventurados quienes son capaces de rebelarse contra sí mismos, pues serán ocupados por mí y heredarán la abundancia de mi reino. Recordaré a los que corren de un lado para otro por mí. Aceptaré a los que se esfuerzan por mí y daré cosas para su disfrute a los que se ofrendan a mí. Bendeciré a los que disfruten mis palabras. Ellos serán los pilares que sostienen la viga maestra de mi reino. Gozarán de abundancia incomparable en mi casa y nadie se puede comparar con ellos. Cuando cada país y cada uno de los integrantes de mi pueblo escogido regrese delante de mi trono, con ello otorgaré toda la abundancia del cielo al mundo humano, de manera que, gracias a mí, ese mundo rebose de una abundancia sin igual. Mientras exista el viejo mundo, lanzaré mi ira sobre cada país y promulgaré los decretos administrativos que se hacen públicos a todo el universo. Y quien quiera que los vulnere será castigado. Cuando hablo a todo el universo, todas las personas oyen mi voz. Es decir, todos ven todos los hechos que yo he llevado a cabo en todo el universo. Los que van en contra de mis intenciones, es decir, los que se oponen a mí con las acciones del hombre, caerán en medio de mi castigo. Yo renovaré las innumerables estrellas de los cielos. Gracias a mí, el sol y la luna se renovarán. Los cielos ya no serán más como eran, y todas las cosas que hay sobre la tierra serán renovadas. Todo esto se logrará en virtud de mis palabras. Todos los países del universo se dividirán de nuevo y serán reemplazados por mi reino, de forma que los países sobre la tierra desaparecerán para siempre y solo existirá el reino que me adore. Todos los países de la tierra serán destruidos y dejarán de existir. De los seres humanos del universo, todos los que son del diablo serán aniquilados. Todos los que adoran a Satanás caerán en medio de mi fuego ardiente. Es decir, que excepto los que están ahora dentro de la corriente, todos quedarán reducidos a cenizas. Cuando yo castigue a cada pueblo, las comunidades religiosas en grados diferentes regresarán a mi reino y serán conquistadas a través de mis hechos, porque habrán visto que el santo que cabalga sobre una nube blanca ya ha llegado. Toda la humanidad será ordenada según su tipo,
y recibirá diversos castigos proporcionales a sus acciones. Todos aquellos que se han resistido a mí perecerán. Y en cuanto a aquellos cuyos actos en la tierra no me han involucrado, seguirán existiendo en ella bajo el gobierno de mis hijos y de mi pueblo, debido a la forma como se han comportado. Yo apareceré ante los innumerables pueblos y países y expresaré mi propia voz sobre la tierra, proclamando la terminación de mi gran obra, con lo que permitiré que todas las personas la vean con sus propios ojos. Ahora que los grandes desastres ya han comenzado, Dios ya ha hecho un grupo de vencedores y su gran obra ya se ha completado. Esto significa que la obra de Dios de salvar a la humanidad está a punto de concluir. Por lo tanto, si queremos recibir la salvación de Dios, la única senda es aceptar rápidamente la obra de Dios Todopoderoso. Solo entonces tendremos la oportunidad de obtener la purificación y la salvación de Dios, entrar en el reino, convertirnos en el pueblo de Dios y heredar sus promesas. Sin embargo, aquellos que no investigan ni aceptan la obra de Dios Todopoderoso perderán por completo la oportunidad de ser salvos y entrar en el reino. Permanecerán fuera del reino de Dios y todos caerán en los grandes desastres para ser completamente condenados y totalmente destruidos, tal como declara el decreto administrativo del reino de Dios Todopoderoso. Excepto los que están ahora dentro de la corriente, todos quedarán reducidos a cenizas. Diferencias entre la vida de iglesia en la Iglesia de Dios Todopoderoso y las reuniones en los lugares religiosos. Algunos dicen: yo leo la Biblia y oro todos los días y tengo mi propia iglesia. No importa si asisto a las charlas en línea de la Iglesia de Dios Todopoderoso o no. Aún así, puedo ser salvo y entrar en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, ¿están de acuerdo? Para responder a esta pregunta, primero debemos entender la diferencia entre la vida de iglesia en la era de la gracia y en la era del reino. La primera diferencia: la era es diferente. Las iglesias locales son iglesias de la era de la gracia. La gente allí sigue anhelando y esperando el regreso del Señor, por lo que permanecen en la era de la gracia. La iglesia de Dios Todopoderoso es la iglesia de la era del reino. Surgió debido al regreso del Señor en los últimos días y a su nueva obra. El pueblo escogido de Dios en la iglesia de Dios Todopoderoso ya ha recibido al Señor y está asistiendo al banquete de bodas del Cordero. Han sido llevados a la era del reino por la nueva obra de Dios Todopoderoso. La segunda diferencia: las palabras en las que nos centramos son diferentes. Las iglesias de la era de la gracia leen principalmente la Biblia, que contiene las palabras que Dios pronunció en el pasado. Por lo tanto, solo conocen la obra de Dios en la era de la ley y en la era de la gracia, junto con algunas figuras y eventos históricos, pero no entienden la voluntad de Dios ni el carácter que Él reveló durante esas eras. En cambio, la iglesia de Dios Todopoderoso en la era del reino lee principalmente las palabras actuales de Dios, la palabra manifestada en carne.
Al leer las palabras de Dios Todopoderoso, el pueblo escogido de Dios ha llegado a entender el propósito de su plan de gestión, el significado y el propósito de sus 3 etapas de la obra para salvar a la humanidad: el misterio de la encarnación de Dios, la historia oculta de la Biblia y cómo Satanás corrompe a la humanidad. También han aprendido cómo Dios salva a la humanidad y cómo realiza su obra de juicio para purificar y salvar a las personas. Dios Todopoderoso también revela cómo determina los resultados y destinos de todo tipo de personas. Por ejemplo, ¿quién será salvo? ¿Quién obtendrá un hermoso destino? ¿Quién entrará en el reino de Dios? ¿Quién será castigado? ¿Cómo Dios pone fin a la era? ¿Cómo se realizará el reino de Cristo en la tierra? Y mucho, mucho más. Todas estas son palabras que Dios nunca pronunció en la era de la ley ni en la era de la gracia. Dios las ha revelado todas en los últimos días, tal como dice Dios Todopoderoso. Entendéis más de mis misterios en el cielo que Isaías y Juan. Sabéis más de mi belleza y honorabilidad que todos los santos de eras pasadas. Lo que habéis recibido no son solamente mi verdad, mi camino y mi vida, sino una visión y una revelación mayores que las de Juan. Entendéis muchos más misterios y también habéis contemplado mi auténtico rostro. Habéis aceptado más de mi juicio y conocido más de mi carácter justo. Y así, aunque nacisteis en los últimos días, vuestro entendimiento es el de antaño y el del pasado. Y también habéis experimentado las cosas de hoy, y todo esto lo hice yo personalmente. Los testimonios vivenciales son diferentes. Las iglesias de la era de la gracia hablaban principalmente de amar a los demás como a uno mismo y de practicar la tolerancia y la paciencia. Esto era para guiar a las personas a confesar y arrepentirse y a lograr un buen comportamiento. Estos eran simplemente los requisitos más básicos que el Señor Jesús planteó para la gente en la era de la gracia, basándose en la estatura que tenían en aquel momento. Sin embargo, las personas solo reconocían estos pecados evidentes en su comportamiento, pero no entendían su propio carácter corrupto ni la raíz de su pecado, como por qué mienten o por qué odian a los demás. El problema de pecar y resistirse a Dios seguía sin resolverse. Y la esencia corrupta de la humanidad tampoco se resolvía. Por eso, incluso después de practicar durante 2000 años, nadie escapó verdaderamente de las ataduras del pecado ni alcanzó la purificación. La mayoría de los testimonios vivenciales de la era de la gracia se centran en disfrutar de la gracia de Dios después de que los pecados han sido perdonados. Por ejemplo, cuando las personas enfrentan dificultades como enfermedades o pobreza, oran a Dios y Él les abre un camino. Estos son testimonios de disfrutar de la gracia de Dios. Sin embargo, cuando les sobreviene la adversidad o la desgracia, algunos todavía pueden quejarse de Dios, negarlo e incluso traicionarlo en cualquier momento y lugar. En la vida de iglesia de la era del reino, todos hablan principalmente de cómo experimentan la obra de juicio de Dios en los últimos días para alcanzar la purificación y la transformación.
En los últimos días, las palabras de Dios juzgan directamente la corrupción de la humanidad, permitiendo que las personas reconozcan su esencia corrupta. Empezamos a entender la raíz de nuestros pecados. Llegamos a ver el carácter justo de Dios, desarrollamos un corazón temeroso de Él, alcanzamos un verdadero arrepentimiento, evitamos el mal y logramos cambios en nuestro carácter vida. Esto es lo que significa ser salvo por Dios. Incluso cuando se enfrentan a tribulaciones y refinamientos, aquellos que dan tales testimonios no tienen quejas hacia Dios y pueden obedecer la orquestación y los arreglos de Dios. Este es un testimonio más elevado y práctico que simplemente disfrutar de la gracia de Dios en la era de la gracia. Estas son cosas que no se pueden lograr solo con leer la Biblia, ayunar o adorar en las iglesias. Por lo tanto, los testimonios de la Iglesia de Dios Todopoderoso en la era del reino son testimonios de personas que se liberan de la influencia de Satanás y transforman su carácter. Son testimonios de obediencia a Dios y de conocerlo y amarlo. Este es el estado más elevado que se alcanza en la era del reino. Entonces, la razón principal por la que las personas no pueden alcanzar la salvación creyendo en Dios dentro de la religión es esta: el mundo religioso no se ha mantenido al día con la nueva obra de Dios. De lo que la gente habla en esas reuniones es de los registros de la obra y las palabras pasadas de Dios que están en la Biblia. No pueden disfrutar de las palabras actuales de Dios ni experimentar su obra de los últimos días, por lo que naturalmente caen en la oscuridad. Esto es igual a lo que sucedió cuando el Señor Jesús vino a obrar. Aquellos que se aferraron obstinadamente a las viejas leyes y reglas en el templo perdieron la salvación del Señor. En los últimos días, Dios Todopoderoso ya ha comenzado la obra de juicio que empieza por la casa de Dios, expresando verdades para juzgar y purificar a las personas. En este momento, si la gente no busca e investiga el camino verdadero y no logra mantener el paso de la obra del Espíritu Santo, ¿cómo puede recibir la salvación de Dios de los últimos días y heredar sus promesas? La obra de Dios Todopoderoso de los últimos días es una etapa de obra más nueva y elevada. El surgimiento de la Iglesia de Dios Todopoderoso representa el comienzo de una nueva era y el fin de la era antigua. Esto significa que la obra del Señor Jesús en la era de la gracia ya ha terminado. La obra del Espíritu Santo ha cambiado y Dios ha retirado toda la obra del Espíritu Santo en todo el universo y la ha centrado en este grupo de personas que aceptan la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. En otras palabras, solo asistiendo a las charlas en la Iglesia de Dios Todopoderoso podemos escuchar las palabras actuales de Dios y recibir al Señor Jesús que ha regresado. Ya que creemos en Dios, debemos mantener el paso de su nueva obra. A donde quiera que vaya el Cordero, debemos seguirlo. Ahora, Dios quiere llevarte a la era del reino, librarte del carácter corrupto y la influencia de Satanás, y hacer de ti un vencedor. Esta es una oportunidad única en la vida. Leamos un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso.
El Cristo de los últimos días trae la vida y el camino de la verdad, duradero y eterno. Esta verdad es el camino por el que el hombre obtendrá la vida y el único camino por el cual el hombre conocerá a Dios y por el que Dios lo aprobará. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee, entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús y nunca estarás cualificado para entrar por la puerta del reino de los cielos, porque tú eres tanto un títere como un prisionero de la historia. Aquellos que son controlados por los preceptos, las palabras y las cadenas de la historia, nunca podrán obtener la vida ni el camino perpetuo de la vida. Esto es porque lo único que consiguen es agua turbia a la que se han aferrado miles de años, en vez del agua de la vida que fluye desde el trono. A los que no se les provee del agua de la vida, siempre seguirán siendo cadáveres, juguetes de Satanás e hijos del infierno. ¿Cómo pueden entonces contemplar a Dios? Solo tratas de aferrarte al pasado, solo tratas de quedarte quieto y mantener las cosas como están, y no tratas de cambiar el estado actual y descartar la historia. Entonces, ¿no serás siempre antagónico a Dios? Los pasos de la obra de Dios son vastos y poderosos, como las olas agitadas y el retumbar de los truenos, pero te sientas y pasivamente esperas la destrucción, apegándote a tu locura y sin hacer nada. De esta manera, ¿cómo puedes ser considerado alguien que sigue las huellas del Cordero? ¿Cómo puedes justificar al Dios al que te aferras como un Dios que siempre es nuevo y nunca viejo? ¿Y cómo pueden las palabras de tus libros amarillentos llevarte a una nueva era? ¿Cómo pueden llevarte a buscar los pasos de la obra de Dios? ¿Y cómo pueden llevarte al cielo? Lo que sostienes en tus manos son palabras que solo pueden darte consuelo temporal, no las verdades que pueden darte la vida. Las palabras de las Escrituras que lees solo pueden enriquecer tu lengua y no son palabras de filosofía que te ayudan a conocer la vida humana y menos aún la senda que te puede llevar a la perfección. Esta discrepancia no te lleva a reflexionar, no te hace entender los misterios que contiene. ¿Eres capaz de entregarte tú mismo al cielo para encontrarte con Dios? Sin la venida de Dios, ¿te puedes llevar tú mismo al cielo para gozar de la felicidad familiar con Dios? ¿Todavía sigues soñando? Sugiero entonces que dejes de soñar y observes quién está obrando ahora, quién está llevando a cabo ahora la obra de salvar al hombre durante los últimos días. Si no lo haces, nunca obtendrás la verdad y nunca obtendrás la vida. ¿A quién debemos escuchar al investigar el camino verdadero? Llegados a este punto, algunos podrían decir: el regreso del Señor es un acontecimiento muy importante. Debo preguntarle a mi pastor y dejar que Él lo verifique por mí. Nuestro pastor ha creído en el Señor por muchos años, entiende la Biblia profundamente y sabe mucho más que yo. Si mi pastor dice que Dios aún no ha venido, entonces yo tampoco lo creeré. ¿Estás de acuerdo? ¿Es esta idea conforme a las palabras del Señor? En realidad, cada vez que Dios se hace carne para aparecer y obrar,
Los líderes religiosos son siempre la fuerza más vehemente que se resiste y condena a Dios. Hace 2000 años, cuando el Señor Jesús apareció y obró, los líderes religiosos del judaísmo aparentemente entendían la Biblia y se mostraban amorosos, pero condenaron y se opusieron frenéticamente al Señor Jesús. ¿Por qué las personas que mejor entendían la Biblia se convirtieron en quienes se resistieron y condenaron al Señor Jesús? Los fariseos no amaban la verdad. Nunca se centraron en practicar las palabras de Dios o en guardar sus mandamientos. Solo les importaba realizar rituales religiosos y seguían una senda de resistencia a Dios. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús vino a predicar y a obrar, su naturaleza hipócrita, contraria a Dios y satánica quedó expuesta aún más a fondo. Los fariseos sabían que las palabras del Señor Jesús tenían autoridad y poder. Temían que después de que la gente escuchara la voz de Dios, aquellos que pudieran entender la verdad se volvieran hacia el Dios encarnado, lo que les haría perder su estatus y su medio de vida. Por eso vieron al Dios encarnado como su mayor amenaza y de manera desenfrenada lo condenaron, atacaron y criticaron, impidiendo que los creyentes se volvieran a Él. No solo no buscaron ni investigaron la esencia y el origen de las palabras y la obra del Señor Jesús, sino que también lo atacaron y calumniaron maliciosamente, afirmando que expulsaba demonios por el poder del príncipe de los demonios. Tildaron de locura la obra del Señor Jesús, que estaba llena de la autoridad y el poder de Dios, cometiendo así el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo y ofendiendo gravemente el carácter de Dios. Los fariseos no solo blasfemaron y condenaron al Señor Jesús ellos mismos, sino que también incitaron y desorientaron a los creyentes para que se resistieran a Él y lo condenaran, haciendo que perdieran la salvación del Señor, se convirtieran en sus víctimas y compartieran su ruina. Por eso, el Señor Jesús condenó y maldijo a los fariseos, diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros». A partir de esto, es evidente que los fariseos eran hipócritas, que se resistían y blasfemaban contra Dios, anticristos que se erigieron como enemigos de Dios. Eran un grupo malvado que devoraba las almas de los hombres y los arrastraba al infierno. Por lo tanto, el Señor Jesús denunció a los fariseos con los 7 ayes debido a su comportamiento perverso. Esto revela plenamente la santidad y el carácter justo de Dios, que no se puede ofender. Estos hechos históricos demuestran precisamente que el que una persona entienda la Biblia no significa que conozca a Dios, ni tampoco que sea alguien que sigue su voluntad. Hoy, los líderes religiosos han repetido la tragedia histórica de los fariseos que se resistieron a Dios. No les importa que las palabras de Dios Todopoderoso sean la verdad.
cuánta autoridad y poder tenga sus palabras o cómo puedan purificar y salvar al hombre. Siguen manteniendo obstinadamente su falacia. Cualquiera que no descienda sobre una nube y me eleve al reino de los cielos no es el regreso del Señor Jesús. Se resisten y condenan frenéticamente a Dios Todopoderoso. Los líderes religiosos no se detienen ante nada para resistirse y condenar a Dios Todopoderoso. Todo en un intento de constreñir a los creyentes y de afianzar sus posiciones y su medio de vida. Difunden rumores infundados, dan falso testimonio y blasfeman contra Dios Todopoderoso. Bloquean la iglesia y prohíben estrictamente a los creyentes estudiar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Guardan el nombre del Señor Jesús solo de palabra, pero se resisten y condenan frenéticamente a Dios Todopoderoso. ¿En qué se diferencia eso de cuando los fariseos guardaban el nombre del Mesías, pero se resistían y condenaban al Señor Jesús? ¿Acaso su esencia no es la misma que la de los fariseos, obstinada, arrogante, desobediente a la verdad y que odia la verdad? Solo creen en un Dios vago en el cielo y niegan, se resisten y condenan al Cristo encarnado. Son rivales irreconciliables de Cristo. ¿No son acaso anticristos que niegan, condenan y se resisten a Cristo? Tal como dice la Biblia. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Todos los que no reconocen a Dios hecho carne son anticristos. Todos los que se resisten y condenan a Cristo son anticristos. Por lo tanto, los fariseos judíos fueron revelados como anticristos por la obra del Señor Jesús. Los líderes religiosos que se resisten a Dios Todopoderoso en los últimos días son anticristos que su obra desenmascara. Ahora, las palabras expresadas por Dios Todopoderoso se han publicado para que todos las investiguen. Todo tipo de películas y videos del Evangelio ya han sido publicados en Internet para dar testimonio abiertamente de la aparición y la obra de Dios a todo el mundo. Esto ha causado una gran conmoción en la comunidad religiosa y en la humanidad en general. Los líderes religiosos de la comunidad religiosa ya han visto la tendencia creciente. Las palabras de Dios Todopoderoso están conquistando a la comunidad religiosa y a toda la humanidad. Ninguna persona y ninguna fuerza pueden detenerlo. Se han exasperado y se resisten y condenan frenéticamente a Dios Todopoderoso. Están tratando de proscribir la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días y alcanzar sus ambiciones más descabelladas. El control eterno sobre la comunidad religiosa y la hegemonía eterna sobre el pueblo escogido de Dios. Estos hechos son prueba suficiente de que muchos líderes religiosos de los últimos días son la reaparición de los fariseos. Son los anticristos que hacen todo lo posible por perturbar y destruir la obra de Dios y que impiden que los creyentes regresen a Dios Todopoderoso. Sus numerosas acciones malvadas ya han provocado el carácter de Dios. ¿Cómo pueden escapar de su justo juicio y castigo? Entonces, ¿cómo debemos andar en esta senda?
Todos queremos ser vírgenes prudentes, pero ¿dónde reside su prudencia? Sin importar cómo el mundo calumnie la obra de Dios o cómo el mundo religioso la critique, ellas pueden discernir, después de leer las palabras de Dios, que esta es su voz, que esta es la verdad, algo que nadie podría expresar. Por eso aceptan el camino verdadero sin dudar y reciben al Señor. Por lo tanto, al investigar el asunto del regreso del Señor, debemos reflexionar con discernimiento y ver si lo que hemos compartido está de acuerdo con la Biblia y con la verdad. Recibir al Señor es el asunto más importante de nuestra vida. Debemos tener nuestro propio juicio y examinar las cosas personalmente. Necesitamos orar a Dios y aprender a reconocer su voz. Sí, después de saber que Dios Todopoderoso ha expresado tantas verdades, todavía no creemos en las palabras de Dios, sino que creemos en las de los líderes religiosos, confiándoles nuestro derecho a creer en Dios, nuestra vida y muerte y nuestro porvenir. Entonces somos las personas más ignorantes y necias, las vírgenes insensatas. Por eso, aquellos que se cierran y se aferran a sus propias ideas están destinados a no escuchar la voz de Dios y a no recibirlo, porque creyeron los rumores y falacias de otros y no aceptaron la verdad. Será inútil arrepentirse cuando el Señor descienda sobre las nubes para recompensar a los buenos y castigar a los perversos. Solo podrán culpar a su propia ignorancia e insensatez, tal como está escrito en la Biblia. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Finalmente, leamos otro pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Los que quieren obtener la vida sin confiar en la verdad de la que Cristo habló, son las personas más absurdas de la tierra, y los que no aceptan el camino de la vida que Cristo trajo están perdidos en la fantasía. Y así digo que Dios detestará para siempre a aquellos que no aceptan al Cristo de los últimos días. Cristo es la puerta para que el hombre entre al reino durante los últimos días, y no hay nadie que pueda eludirlo. Nadie puede ser perfeccionado por Dios excepto por medio de Cristo. Tú crees en Dios y por tanto debes aceptar sus palabras y someterte a su palabra. No puedes simplemente pensar en obtener bendiciones sin aceptar la verdad ni aceptar la provisión de la vida. Cristo viene en los últimos días para poder proveer de vida a todos los que creen sinceramente en Él. Esta obra existe en aras de concluir la era antigua y entrar en la nueva, y esta obra es el camino que deben tomar todos los que entrarán en la nueva era. Si no reconoces a Cristo y encima lo condenas, blasfemas o lo persigues, entonces estás destinado a arder por toda la eternidad y nunca entrarás en el reino de Dios. El motivo de ello es que este Cristo es Él mismo la expresión del Espíritu Santo, la expresión de Dios, aquel a quien Dios le ha encomendado hacer su obra en la tierra. Y por eso digo que si no puedes aceptar todo lo que el Cristo de los últimos días hace, entonces blasfemas contra el Espíritu Santo.
La debida retribución para los que blasfeman contra el Espíritu Santo es obvia para todos. También te digo esto: si te resistes al Cristo de los últimos días, y si lo rechazas, entonces nadie podrá soportar las consecuencias de esto en tu lugar. Es más, de ese punto en adelante, no tendrás otra oportunidad para obtener la aprobación de Dios. Incluso si deseas redimirte, no serás capaz de volver a contemplar el rostro de Dios. La razón de ello es que al que tú te estás resistiendo no es un hombre. Al que tú estás rechazando no es cualquier persona insignificante, sino Cristo. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de esto? No estás cometiendo un pequeño error, sino un pecado atroz. Y así les aconsejo a todas las personas que no saquen sus dientes ni sus garras, ni hagan críticas arbitrarias ante la verdad. Porque solo la verdad te puede dar la vida, y nada excepto la verdad te puede permitir volver a nacer y volver a contemplar el rostro de Dios. Hace 2000 años, el Señor Jesús prometió: «He aquí, yo vengo pronto». También profetizó: «Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos». Ahora, después de 2000 años de anhelo y espera, las señales de los últimos días están aquí, y el mundo se acerca a su capítulo final. En todo el mundo, los desastres están ocurriendo por todas partes y se están volviendo cada vez más intensos. Los terremotos golpean sin aviso, las sequías secan la tierra, las inundaciones arrasan hogares y vidas, y los incendios forestales furiosos reducen bosques y pueblos a cenizas. Mientras tanto, las pandemias han persistido durante años y las guerras continúan estallando y escalando. Es el momento crítico para darle la bienvenida al Señor. ¿Estás listo para recibir su regreso? ¿Quieres ser una de las vírgenes prudentes preparada para recibir al novio? El Señor Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz». ¿Quieres aprender cómo reconocer la voz de Dios y no perderte su regreso? ¿Quieres tener la sabiduría para discernir al Cristo verdadero de los falsos? Cuando el Señor venga, todos queremos entrar en el reino de Dios. Pero, ¿cuáles son las condiciones para entrar en el reino de Dios? La Biblia profetizó más de 200 veces sobre el juicio de Dios que nos llega a cada uno de nosotros. ¿Cómo juzgará Dios a los creyentes y a los no creyentes? ¿Cuál es la conexión entre el juicio y nuestro destino final? Desde el principio hasta ahora, Dios ha estado luchando contra Satanás para salvar a la humanidad del pecado paso a paso. ¿Alguien te ha hablado alguna vez del plan de gestión de 6000 años de Dios para salvar a la humanidad? ¿Cómo concluirá Dios su plan de gestión y nos llevará a un destino hermoso? Esto no es solo un estudio bíblico regular. Descubriremos todos estos secretos que nunca antes habías escuchado. Aquí
aprenderás más verdades que las que se enseñan en las iglesias. Aquí encontrarás refugio durante las grandes catástrofes. Aquí sabrás cómo Dios hará realidad su reino en la tierra. El día del Señor se acerca. En tiempos como estos, la vacilación puede ser fatal. Nadie esperaba que ayer fuera su último día. Es triste ver que muchos tenían planes para mañana que nunca llegaron. Innumerables personas ya han perdido la vida antes de que pudieran buscar la verdad. Para nosotros, que aún vivimos hoy, todavía hay una oportunidad para escuchar la voz de Dios. No sabemos qué nos deparará el mañana, pero Dios sí lo sabe. Y Él te está dando esta salida, un camino hacia la vida, la paz y su reino. Ven mientras aún hay tiempo. Nuestro estudio bíblico gratuito se realiza en línea todos los días en las siguientes horas: a las 17:30 en España, Italia; a las 18:30 en México, Costa Rica, Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala; a las 19:30 Colombia, Perú, Ecuador, Panamá; a las 20:30 en Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Bolivia, Cuba, Chile; a las 21:30 en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Italia. Todas las plataformas en línea están disponibles, incluyendo Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Google Meet y entre otras. O puedes contactar para obtener más información